Capítulo 1. Un encuentro fatídico en el baño. Nathan Guanala abrió la puerta del baño, con una mano desplazándose rápidamente por la pantalla de su teléfono, su mente todavía ocupada con pensamientos sobre la importante reunión de la mañana siguiente. Un largo día lleno de números y contratos lo había agotado, y ahora todo lo que quería era pararse bajo el agua caliente, dejando que el vapor lavara la tensión persistente en su cuerpo. Pero en el momento en que la puerta se abrió, se congeló. El aire del interior estaba cargado de vapor, que se adhería a la superficie del espejo en forma de vetas neblinosas. El agua seguía goteando de la ducha y salpicaba el frío suelo de mármol. Y justo en medio de la densa niebla, apareció una figura misteriosa. Nathan parpadeó y su corazón se detuvo por una fracción de segundo. Era una mujer. Se dio la vuelta al oír el sonido de la puerta, sus brillantes ojos azules se abrieron de par en par por la sorpresa y su respiración se entrecortó como si se hubiera cortado de repente. El tiempo se detuvo. Caroline estaba allí, con el pelo mojado cayendo en cascada sobre sus hombros desnudos y gotas de agua deslizándose perezosamente por su piel de porcelana. Una toalla envuelta apresuradamente se pegaba a su cuerpo, demasiado delgada para ocultar por completo las curvas que se acentuaban con la tenue luz dorada. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Ninguno habló, ninguno se movió. Su mirada vaciló, no solo por vergüenza, sino por odio. Un odio agudo y abrasador que cortó el aire entre ellos, dejando a Nathan un poco inquieto. Ella no gritó. No pidió ayuda. No entró en pánico. Se quedó allí, congelada, con sus ojos penetrantes llenos de cautela. Una extraña sensación se despertó en Nathan. Había conocido a muchas mujeres en situaciones similares. La mayoría se sonrojaban furiosamente o fingían modestia mientras intentaban seducirlo en secreto. Pero Caroline era diferente. Lo despreciaba y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Maldita sea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz sonó ronca por la sorpresa, pero notablemente firme. Nathan arqueó una ceja y recuperó rápidamente su compostura habitual, aunque algo inexplicable se agitó en su interior. Debería ser yo quien te preguntara eso, respondió con voz profunda y ronca. Ella apretó la toalla con más fuerza alrededor de su cuerpo, sus labios apretados en una línea firme. Nathan podía ver cómo su pecho subía y bajaba rápidamente, pero ella se mantuvo firme, dando un paso atrás para poner distancia entre ellos. No se parecía en nada al resto del personal de la casa en esta mansión, aquellos que siempre inclinaban la cabeza con miedo, demasiado tímidos para mirarlo a los ojos. Nathan debería haber mirado hacia otro lado. Debería haber salido de inmediato, pero no lo hizo. En cambio, se quedó quieto, con la mirada recorriendo su rostro, esos ojos azules ardientes, esa nariz elegantemente esculpida y los suaves labios que ella se mordía para reprimir sus emociones. Una mujer de una belleza impresionante, pero no era solo eso. Estaba orgullosa y no le tenía miedo. ¿Qué demonios estaba pasando? Caroline respiró profundamente y finalmente rompió el silencio. El baño del personal no tiene agua. Su voz todavía estaba un poco inestable, pero su determinación se mantuvo. No pensé que hubiera nadie aquí, así que usé este. Nathan parpadeó y frunció ligeramente el ceño. Ella pensó que no había nadie allí, así que no lo había hecho a propósito. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. Debería haberse enojado porque alguien había entrado sin permiso en su baño privado, pero en lugar de eso su curiosidad aumentó. Caroline lo miró a los ojos, como si lo desafiara a que la desafiara. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Pasó rápidamente junto a él, ansiosa por escapar de esa extraña situación lo antes posible. Pero justo cuando pasaba, una mano firme la rodeó por la muñeca. Se quedó paralizada, el calor de las palmas de Nathan se filtró en su piel. Él mismo no lo comprendía. ¿Por qué la había detenido? ¿Yo? Su voz era más ronca de lo que esperaba, pero parpadeó y recuperó la claridad. Esta es mi habitación. Caroline se soltó la muñeca de un tirón y sus ojos se volvieron helados mientras lo miraba fijamente. ¿Es así? Su voz sonaba extrañamente tranquila, pero su mirada ardía. Entonces me disculpo, señor Guanala. Enfatizó las últimas dos palabras con sarcasmo mordaz, antes de darse la vuelta y alejarse sin mirar atrás. La puerta del baño se cerró de golpe detrás de ella.
Nathan se quedó allí, envuelto en el vapor que aún quedaba, con el corazón aún acelerado por razones que no podía entender. Su aroma aún flotaba en el aire, un suave rastro de vainilla mezclado con algo más salvaje. Se sentía inquieto, un poco confundido, un poco intrigado. Pero más que nada, no podía sacarla de su mente, y eso era más peligroso que cualquier otra cosa. Bienvenido a Soul Stories Ponjai. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te conmovió? Deja un comentario con un me alegro si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante juntos. Capítulo 2. La obsesión de Nathan, cuanto más quiere conquistar. Natangwanala no podía dejar de pensar en ella. Desde aquella fatídica noche en el baño, la imagen de Caroline lo había perseguido de maneras que no podía explicar. Durante el día, mientras estaba sentado en una reunión en un edificio alto, recordaba de repente su delicado rostro entre el vapor que se arremolinaba, esos ojos azules penetrantes que delataban un destello de inquietud. Por la noche, acostado en la cama, en lugar de pensar en el trabajo o en las muchas mujeres que habían entrado y salido de su vida, se encontraba recordando la forma en que sus labios se apretaban con orgullo desafiante, su mirada firme que lo apartaba. Esto no era normal. Nathan nunca se había obsesionado con una mujer. Podía tener a quien quisiera fácilmente, pero con Caroline, sentía que ella era quien lo controlaba, y eso era algo que no podía tolerar. Ella lo evitaba. Rechazaba cada pequeña atención que él le brindaba, y eso solo hacía que él quisiera conquistarla aún más. Nathan siempre había creído que el dinero podía comprar cualquier cosa. Las mujeres siempre habían buscado su favor, aprovechando cada oportunidad para llamar su atención, dispuestas a hacer cualquier cosa por un lugar en su vida. Una cena suntuosa, un coche deportivo nuevo, una joya exquisita. Con el más mínimo gesto suyo, acudían corriendo, como polillas atraídas por una llama. Pero a Caroline no le importó. La invitó a cenar. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó con un tono intrigante. Caroline levantó la vista, con una expresión extrañamente tranquila. Lo siento, señor, pero tengo otras cosas que hacer. Nathan entrecerró los ojos. ¿Qué podría ser más importante que cenar conmigo? ¿Hacer mi trabajo como ama de llaves? Ella le dio una pequeña sonrisa educada antes de darse la vuelta. Él le ofreció un aumento. Sabía que ella necesitaba dinero. Tenía un hermano menor al que cuidar y las facturas del hospital de su padre. Sin embargo, cuando él le propuso duplicar su salario, ella simplemente se negó sin dudarlo. No lo necesito. Mi sueldo actual es suficiente para cubrir mis gastos. No quiero deberte nada. Nathan no podía creer lo que oía. ¿Quién rechaza su dinero? Trató de regalarle algo caro. Un día dejó una pequeña caja en el escritorio de su oficina, un par de exquisitos pendientes de diamantes, hechos a medida solo para ella. Caroline entró, los recogió y los examinó durante un largo momento. Luego cerró la caja con calma y la volvió a colocar en el mismo lugar donde la había encontrado. Sin preguntas, sin vacilaciones, sin señales de deseo. Nathan nunca había conocido a nadie como ella. Todo lo que tenía, dinero, poder, encanto, era inútil contra ella. Ella no se dejaba convencer, no se dejaba tentar, y eso lo volvía loco. Cuanto más difícil era conseguirla, más quería conquistarla. Natangwanala nunca había sido rechazado por una mujer. Estaba acostumbrado a tener el control. Pero con Caroline, todo se puso patas arriba. Ella rechazó cada intento que él hizo de acercarse. Evitó su mirada. Se aseguró de nunca cruzarse con él. Ella lo trataba como si fuera un extraño más en la mansión, pero lo que no se daba cuenta era que eso solo lo volvía más decidido. Nathan no era de los que se daban por vencidos. Si el dinero no podía comprarla, si el poder no podía hacerla tambalear, entonces él encontraría otra forma de asegurarse de que ella no pudiera ignorarlo. Porque ahora, más que nunca, él no solo quería conquistarla, quería su corazón. Comenzó a aparecer frente a ella a propósito.
Antes, nunca había prestado mucha atención al personal de la casa. Pero desde que llegó Caroline, todo había cambiado. Empezó a quedarse en casa con más frecuencia y a aparecer en los lugares donde ella tenía que estar. Todos los días, él encontraba la manera de cruzarse con ella por accidente, solo para verla un poco más, para intercambiar una conversación, aunque fuera breve. Ese día, Caroline estaba limpiando la biblioteca. Estaba de pie sobre una escalera, estirando los brazos para quitar el polvo de los estantes más altos, su esbelta figura estaba completamente concentrada en su tarea. Nathan pasó por allí, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos clavados en ella. Después de un momento, decidió hablar. «Voy camino a la cocina», dijo con naturalidad, con su voz profunda y suave. Caroline se detuvo un momento, pero no se dio la vuelta de inmediato. Terminó de limpiar otro estante antes de responder con voz tranquila. «¿En serio?» Nathan arqueó una ceja. «Obviamente». Esta vez, Caroline se giró lentamente y sus profundos ojos azules se clavaron en los de él. «Señor, la cocina está en la dirección opuesta». Nathan se quedó paralizado por un segundo. Se aclaró la garganta, se dio la vuelta y caminó en la dirección correcta, como si ese hubiera sido su plan desde el principio. Admiraba el jardín, pero solo miraba en una dirección. Ese día el cielo estaba despejado y la luz del sol se filtraba suavemente a través del follaje. Caroline regaba los macizos de flores y su cabello se mecía suavemente con la brisa. Nathan salió al exterior con una taza de café en la mano y fingió disfrutar del aire fresco. Él se quedó de pie en un rincón, con los ojos clavados en ella. Pasaron los minutos, pero Caroline seguía concentrada en su tarea. De repente, se dio la vuelta y su mirada se encontró con la de él. Caroline inclinó la cabeza ligeramente y una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Te gusta este jardín?» Nathan asintió de inmediato. «Mucho». Caroline miró a su alrededor. «¿Cuál es tu planta favorita?» Nathan se quedó paralizado. «Plantas. Todos parecen iguales». Al final, señaló al azar un arbusto cercano. «¿Este?» Caroline siguió su mirada. 1 segundo. 2 segundos. Luego se volvió hacia él y su sonrisa se hizo más amplia. «Eso es mala hierba». Nathan se puso rígido. Miró hacia abajo a la pobre plantita que luchaba por crecer desde el suelo. Luego, manteniendo la mayor compostura posible, tomó un sorbo lento de café y asintió pensativamente. «Las malas hierbas tienen su propia belleza única». Pero ella no dijo nada más. Ella simplemente volvió a su trabajo, dejando a Nathan allí de pie, avergonzado por su propio error. Sin embargo, eso no lo desanimó. De hecho, lo consideró un avance. En lugar de enfrentarse a su fría indiferencia, era mucho mejor que sus torpes coincidencias quedaran al descubierto. Aún tenía una oportunidad y encontraría más formas de acercarse a ella. Nathan se inventó nuevas excusas para llamarla a su habitación. Su café todavía estaba lleno, todavía caliente. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que quería ver a Caroline. Apretó el botón del intercomunicador y su voz profunda transmitía una autoridad innegable. «Caroline, tráeme una taza de café». Unos minutos después, entró. Sin emoción, sin quejas, sin reacción visible. Simplemente colocó la taza sobre el escritorio con profesionalismo, como si fuera una tarea más en su lista de tareas pendientes. Luego, sin siquiera mirarlo, se dio la vuelta para irse. Nathan frunció el ceño levemente. ¿De verdad no se dio cuenta de que su pedido era solo una excusa? Se aclaró la garganta, levantó la taza y sostuvo su mirada intencionalmente un poco más. ¿No tienes curiosidad por saber por qué pedí otro café cuando el anterior todavía está intacto? Caroline hizo una pausa y giró la cabeza ligeramente para mirarlo. Entonces sus ojos se posaron en la taza que había sobre el escritorio. Luego volvieron a fijarse en él. 1 segundo. 2 segundos. Finalmente, ella simplemente respondió que no y salió de la habitación. Nathan se quedó paralizado. Nunca antes lo habían ignorado tan descaradamente, pero en lugar de disuadirlo, eso solo avivó aún más su deseo de conquistarla. Una batalla diferente. Otro día,
Nathan revolvió unas cuantas pilas de documentos en su escritorio, creando deliberadamente un poco de caos. Luego llamó a Caroline. Ella entró, con su mirada penetrante esperando que él hablara. Mis archivos son un desastre. Organízalos. Caroline miró hacia su escritorio. Tomó una carpeta y comenzó a hojear las páginas lentamente. Todo estaba perfectamente clasificado, ordenado, organizado, impecable. No había ni una sola señal del desastre que acababa de reclamar. Ella levantó la mirada, tranquila pero penetrante. ¿Un desastre? Nathan mantuvo su expresión seria. Un completo desastre. Caroline exhaló silenciosamente y volvió a colocar la carpeta en su lugar. Luego simplemente dijo, luego lo organizaré. Nathan sonrió levemente. Podía percibir la irritación oculta en sus precisos y controlados movimientos. Pero aún así lo hizo. Profesional, serena, sin darle ninguna oportunidad de extender la conversación más de lo necesario. 30 minutos después, le hizo un breve gesto con la cabeza. Listo, señor. Entonces ella se dio la vuelta y se fue antes de que él pudiera decir otra palabra. Nathan se quedó allí sentado, observando cómo se alejaba. Y por primera vez en su vida, sintió que acababa de perder una ronda. Pero eso estaba bien. Ella podía mantener la distancia, pero Nathan no se rendiría. Nathan sabía que ella estaba tratando de alejarlo. Ella mantenía la distancia, conservando una frialdad impecable. Pero él vivía según una regla, cuanto más difícil era, más lo deseaba. Y Caroline era el desafío más intrigante de su vida. Esa noche, después de una agotadora reunión de negocios, Nathan regresó tarde a casa, con el olor a whisky todavía presente en él. En realidad no estaba borracho, pero quería ver qué haría ella si perdía el control. Se tambaleó hasta la sala de estar, donde Caroline estaba limpiando la chimenea. Caroline, su voz era más baja, más áspera de lo habitual, con un dejo de embriaguez fingida. Ella levantó la mirada, sus gélidos ojos azules firmes. Ella no entró en pánico. No se apresuró a ayudarlo como lo harían otras mujeres. Nathan dio un paso lento hacia adelante, su mirada fija en la de ella, su movimiento ligeramente inestable, deliberadamente, como si buscara un ancla. Caroline no dio un paso atrás, pero tampoco se apresuró a ayudarlo. Nathan soltó una risita silenciosa. Era demasiado inteligente como para caer en esa trampa. Y, sin embargo, después de unos segundos, ella siguió acercándose a él. No porque se sintiera atraída por él, sino porque era una buena persona. Lo tomó del brazo con suavidad, pero mantuvo la distancia suficiente para que él no tuviera oportunidad de aprovechar el momento. Necesita descansar, señor Wanala. Su voz era suave, pero firme. Nathan sintió que algo se le oprimía en el pecho. En realidad, no se sintió tentada. A diferencia de otras mujeres que habrían aprovechado esta oportunidad para acercarse a él, para dejarle una buena impresión. Caroline se mantuvo firme. Ella nunca le permitió que la tocara, y eso solo hizo que él la deseara más. A Caroline no se la podía comprar con dinero. No se dejaba influenciar por su encanto. Ella no era débil ni ambiciosa. No se parecía a ninguna mujer que hubiera conocido. Nathan estaba perdiendo el control. Por primera vez en su vida, estaba experimentando una emoción que nunca antes había sentido. La deseaba, pero no de la forma en que había deseado a nadie más. Quería que ella acudiera a él voluntariamente, no por dinero ni por poder, sino por él. Y eso era lo que realmente lo aterrorizaba. Capítulo 3. Nathan descubre la verdad. El cielo estaba nublado ese día, los débiles rayos de sol apenas se filtraban a través de la gran ventana de la oficina de Nathan Wanala. Era un día normal y corriente, o al menos eso era lo que había pensado. Sentado en su escritorio, hojeó distraídamente los registros de los empleados de la mansión, un hábito casual, algo a lo que nunca había prestado mucha atención. Pero entonces sus ojos se detuvieron en un nombre y, por un momento, el mundo pareció congelarse. Caroline Smith. Parpadeó, pero el nombre permaneció en su mente. Una sensación de inquietud se agitó en su interior, una inexplicable sensación de aprensión que no podía racionalizar de inmediato. Sacó su expediente y fue pasando las páginas lentamente, como si su mente ya hubiera anticipado algo,
algo que no estaba del todo preparada para aceptar. Y entonces, su mirada se posó en una sola línea, el nombre de su padre. William Smith sintió una violenta sacudida. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la carpeta y sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en su pecho. Número 1. No podía ser. William Smith. Ese nombre no era más que un fragmento olvidado del pasado, algo en lo que nunca había pensado. Pero ahora había vuelto, como un fantasma que surgía de las sombras, arrastrando consigo una verdad aterradora de la que ya no podía escapar. Hace 3 años, Guanala Corporation ejecutó una de las adquisiciones más despiadadas de la historia. Smith Enterprises, una prometedora empresa familiar, estuvo al borde del colapso de la noche a la mañana. Nathan no tuvo ninguna participación en el acuerdo. Solo se había enterado de él en conversaciones casuales entre su padre, Alexander Guanala, y sus socios comerciales, quienes se burlaban de la incompetencia de William Smith. Hablaron de cómo lo habían destruido, de cómo lo había perdido todo, su familia, su reputación, su fortuna. A Nathan no le importó. Para él, era solo otra victoria en una interminable serie de batallas corporativas que su familia había ganado. Pero ahora no podía respirar. Porque Caroline, la única mujer a la que quería conquistar, era la hija de ese mismo hombre. No era una mujer cualquiera. Ella era una víctima y, directa o indirectamente, él era parte de la fuerza que había arruinado su vida. Por primera vez en su vida, Nathan se sintió culpable. Un peso sofocante le oprimía el pecho. Sus dedos se apretaron alrededor del expediente, arrugando los bordes del papel. Las piezas del rompecabezas en su mente empezaron a encajar. Recordó el hielo en los ojos de Caroline cada vez que lo miraba. Su actitud distante, su orgullo inquebrantable, la forma en que rechazaba todo lo que él le ofrecía, dinero, atención, incluso una simple cena. Ella lo sabía. Ella sabía quién era él desde el principio y lo despreciaba. Nathan se levantó de golpe de su silla, con su mirada penetrante nublada por la confusión. Esto ya no era un juego. Ya no era solo un deseo. Caroline nunca lo aceptaría, porque llevaba el nombre de Guanala, el nombre que había destrozado su vida, que había destrozado a su familia, que la había obligado a abandonar sus sueños y trabajar como criada en la mismísima casa de su enemigo. Una sensación extraña atravesó el pecho de Nathan, una que nunca antes había experimentado. No era el hambre de desear a una mujer, sino un miedo más profundo, el miedo de que ella nunca lo perdonara. Nathan respiró profundamente, pero eso no lo calmó. Siempre había creído que podía tener a cualquier mujer que quisiera, pero esta vez no sabía qué hacer. No porque ella lo desafiara, no porque lo rechazara, sino porque era Caroline. Demasiado diferente, demasiado fuerte, demasiado orgullosa. Ella no era un capricho pasajero. Era una tormenta que podía destrozar todo lo que había en su interior. Ahora que contemplaba la verdad, una pregunta aterradora se instaló en su mente. ¿Podría perdonarlo alguna vez? ¿Podría aferrarse a ella cuando su pasado estaba impregnado de crueldad? Su agarre sobre el archivo se hizo más fuerte mientras cerraba los ojos. Una sensación de impotencia se filtró en cada centímetro de su ser, y en ese momento, por primera vez en su vida, Nathan Guanala temió haber perdido a Caroline, incluso antes de tenerla. Capítulo 4. La tensa confrontación. Nathan esperaba a Caroline en la biblioteca de la mansión. Afuera, el cielo estaba completamente negro. La luz parpadeante de la chimenea proyectaba sombras largas y ondulantes en la habitación, cubriéndola con una tensión espesa y sofocante. Se apoyó en su escritorio, agarrando una carpeta delgada, la carpeta de ella con tanta fuerza que los bordes se arrugaron en su agarre. Había leído ese nombre una y otra vez hoy, y ahora la persona que llevaba ese nombre estaba a punto de entrar en esa habitación. Una parte de él quería fingir que no lo sabía, pero no podía. La puerta se abrió con un crujido. Caroline entró, con su largo cabello recogido hacia atrás y su uniforme azul marino tan impecable y perfecto como siempre. No había señales de que tuviera idea de lo que se avecinaba. ¿Me llamaste? Su voz era tranquila como siempre. Nathan la miró fijamente, sintiendo una opresión en el pecho. Ella permaneció allí, completamente inconsciente de que él había descubierto su secreto. En el momento en que entró, Nathan extendió la mano y cerró la puerta de golpe detrás de ella. Ella se quedó paralizada.
Él no le dio la oportunidad de reaccionar. Su voz era baja, controlada. «¿Eres Caroline Smith?» Silencio, una pausa mortal se extendió entre ellos. Nathan pudo ver que su respiración se ralentizaba, pero luego levantó la cabeza, su mirada firme. «Entonces, ¿me investigaste?» Su voz no vaciló en lo más mínimo. Nathan entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. «Lo sabías desde el principio, ¿no?» Dio un paso más cerca, su voz ahora más aguda. «¿Viniste aquí para vengarte de mí?» Su pregunta atravesó el espacio entre ellos como una cuchilla. Caroline se quedó quieta. De repente, soltó una carcajada, una risa amarga y hueca. «Venganza», repitió, arqueando una ceja y con voz cortante. «¿Y qué podía hacerle exactamente una ama de llaves a un multimillonario como tú?» Nathan se puso rígido. Ella no lo negó, pero tampoco la criticó. Caroline dio un paso adelante y su mirada penetrante se clavó en la de él. «¿Crees que me acerqué a ti deliberadamente?», preguntó con voz tensa, pero sin quebrarse. Nathan no respondió porque eso era exactamente lo que había asumido. Caroline inhaló profundamente antes de volver a hablar, cada palabra lo atravesaba como un cuchillo. «No tengo tiempo para planes estúpidos de venganza. Tengo un hermano menor al que cuidar y un padre al que mantener. Acepté este trabajo porque necesitaba dinero, no porque quisiera estar aquí». El aire entre ellos se volvió sofocante. Sus palabras lo atravesaron con brutal precisión. Nathan apretó los puños. Su orgullo había quedado destrozado. Siempre había creído que podía tener todo lo que quisiera. Tenía poder, riqueza, control absoluto. Pero con Caroline, no tenía nada. A ella no le importaba él, no porque fuera Natangwanala ni porque fuera multimillonario, sino porque su familia había destruido la suya. Nathan respiró hondo y cerró los puños a los costados. Ella lo odiaba y ahora él finalmente entendía por qué. El silencio se cernió entre ellos. Caroline lo observó, esperando una respuesta. Nathan cerró los ojos, luchando por contener la tormenta que rugía en su interior. No podía cambiar el pasado, pero sabía una cosa, tenía que cambiar el futuro. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no albergaba el deseo de conquistarla. Tenía determinación. No importaba lo que costara, él no la dejaría alejarse de él. Capítulo 5. Un encuentro casual. Ella no se parecía en nada a nadie. Esa tarde, Nathan acababa de terminar una larga reunión y se dirigía de regreso a la mansión, con la mente ocupada en innumerables decisiones críticas sobre la reestructuración de la empresa. Pero entonces, algo al costado del camino lo hizo frenar de golpe. Más adelante, junto a la bulliciosa calle, Caroline estaba arrodillada, repartiendo comida a las personas sin hogar. Nathan permanecía inmóvil en su auto, con los ojos clavados en ella. Llevaba un suéter sencillo, el cabello cuidadosamente recogido, pero su rostro mostraba una sonrisa amable mientras le entregaba una comida humeante a un anciano acurrucado en la esquina de la acera. No solo les dio comida, sino que se sentó con ellos y les habló. Ella los escuchó. Sus ojos reflejaban calidez, no compasión, sino genuina bondad, algo que Nathan nunca había visto antes. Nathan nunca había conocido a nadie como ella, una mujer que lo había perdido todo. Una mujer que todavía luchaba por cuidar de su hermano menor, por apoyar a su padre, por sobrevivir, pero aún así daba. Siempre había asumido que quienes habían sufrido pérdidas se volverían amargados, egoístas y cautelosos, pero Caroline no era así. No era rica. Ella no era una persona privilegiada, pero daba más que cualquier otra persona que él hubiera conocido. Una opresión se apoderó del pecho de Nathan. Había visto a demasiadas personas que lo tenían todo, pero nunca supieron cómo dar. ¿Y ella? No tenía nada, pero daba más que nadie. Sus sentimientos por ella cambiaron para siempre. Nathan nunca había dejado de sentirse atraído por ella, pero en ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no era solo el deseo de un hombre de conquistar a una mujer. Era respeto. Era admiración. Era algo más profundo que todo lo que había entendido sobre el amor. Por primera vez, Natangwanala se sintió pequeño ante Caroline, no porque fuera hermosa, no porque fuera un desafío, sino porque tenía el corazón más puro que había conocido. Y en ese momento, se dio cuenta de que haría lo que fuera necesario para ser un hombre digno de ella.
Capítulo 6. El esfuerzo por corregir el error. Nathan ya no podía ignorarlo más y comenzó a investigar la caída de Smith Corporation. Pasó toda la noche encerrado en su despacho. Ante él, la pantalla de su ordenador estaba llena de viejos informes financieros, contratos de fusión y artículos de periódico de hacía 3 años sobre la quiebra de Smith Corporation. Leyó cada línea lentamente. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su orgullo. Y entonces vio la verdad. Su padre no solo había ganado. Había hecho trampa. Alexander Wanala no era solo un brillante hombre de negocios que había superado a un competidor. Había manipulado el juego. Había jugado sucio. La corporación Smith podría haberse salvado si no hubiera sido por la presión invisible ejercida por socios secretos que su padre había manipulado entre bastidores. William Smith no había perdido porque fuera débil. Lo habían empujado por un precipicio, destrozado por un sistema que nunca se suponía que fuera justo. Nathan se sentía enfermo, no solo por lo que había hecho su padre, sino por él mismo, porque nunca le habían importado las consecuencias de ese trato, porque había sido parte de esa máquina despiadada. Nathan nunca se había sentido tan impotente. Se reclinó en su silla, enterrando la cara entre las manos. No podía ni imaginar el dolor que había soportado Caroline, perderlo todo, estar al borde de la ruina, tener que abandonar sus sueños, su vida privilegiada, solo para convertirse en sirvienta, juntando cada centavo para mantener a su hermano menor y pagar las facturas del hospital de su padre. Y ahora estaba sobreviviendo en la misma casa de las personas que habían destruido a su familia. Nathan sintió que su orgullo se hacía añicos. Cada esfuerzo que había hecho, cada intento por conquistarla, cada prueba por la que la había sometido, ahora parecían inútiles. Ella nunca podría amarlo. Ella nunca podría mirarlo sin recordar lo que su familia había hecho, pero él aún podía hacer algo. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar arreglarlo. Nathan sabía que nada en este mundo podría borrar el daño que su padre había hecho, pero aún así lo intentaría. Tomó el teléfono y llamó a uno de sus socios de mayor confianza, un destacado abogado financiero. Necesito que vuelvas a investigar la adquisición de Smith Corporation. Busca cualquier laguna legal para presentar una apelación o una posible restitución. Nathan, ese trato se cerró hace 3 años. ¿Por qué de repente te atreves a hacerlo? Su voz no dejaba lugar a discusión. Luego creó un fondo financiero anónimo, un fondo que ayudaría en secreto a la familia de Caroline, a su hermano, a su padre con las facturas del hospital, si era posible, incluso a su propio padre, para darles una oportunidad de volver a ponerse de pie. Pero Caroline nunca podría saberlo porque si lo supiera, lo rechazaría. No necesitaba su compasión, pero esto no era compasión. Esto era culpa. Esta fue una expiación porque Nathan no podía vivir con la conciencia tranquila sabiendo que la única mujer que quería a su lado era la misma mujer cuya vida su familia había destruido. Capítulo 8. Un viaje juntos, una verdadera conexión. Nathan no podía quitarse de la cabeza la imagen de Caroline arrodillada, repartiendo comida a los indigentes, con los ojos llenos de una calidez y una sinceridad que nunca había visto en nadie más. Esa imagen se quedó con él durante días y luego, una tarde, mientras Caroline estaba ocupada en la cocina preparando la cena, él entró. «Quiero acompañarte». Ella levantó la vista, ligeramente sorprendida. «¿Qué?» Nathan se cruzó de brazos, apoyado en el mostrador, con la mirada firme e inquebrantable. «Tu labor benéfica», dijo lentamente, cada palabra impregnada de convicción. «Quiero ser parte de ella». Caroline parpadeó y lo observó durante un largo momento. No estaba bromeando. No había arrogancia ni diversión, solo sinceridad genuina, algo que ella nunca había visto en él antes. «Este fin de semana voy a visitar un orfanato», dijo finalmente, con tono tranquilo. «¿Estás seguro de que quieres venir?» Nathan sonrió levemente, pero no había satisfacción en su expresión. Absolutamente seguro. Un mundo que nunca había conocido. Ese fin de semana, Nathan Wanala, un hombre que siempre se había rodeado de riqueza y poder, entró en un mundo completamente desconocido para él, un orfanato. En el momento en que entraron, los niños invadieron a Caroline. Chillaban de alegría. La abrazaban y conversaban con entusiasmo sobre todo lo que había sucedido durante la semana.
Nathan se quedó quieto por un momento, observando cómo se desarrollaba la escena. Era abrumadora. Ella pertenecía allí, no a un mundo de lujo, ni a un campo de batalla de luchas de poder corporativas, sino a un lugar donde el amor se daba libremente. Caroline se dio vuelta y lo vio todavía allí de pie. Soltó una suave risa. ¿No me digas que te dan miedo los niños? Nathan levantó una ceja y dio un paso adelante. Nunca había estado rodeado de tantos niños. Ella negó con la cabeza y le puso una caja de crayones en la mano. Pues bien, esta es tu oportunidad. El momento en que todo cambió. Esa tarde, por primera vez en su vida, Nathan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de niños, escuchando sus historias. Un niño le mostró orgulloso un dibujo. Otro le preguntó si era un superhéroe porque se parecía a Iron Man. Desde lejos, Caroline lo observaba. Una extraña emoción se instaló en su pecho. Nunca imaginó que vería a Nathan, un multimillonario tan acostumbrado a su mundo de privilegios, riendo y jugando entre un grupo de niños huérfanos. Pero lo que la sorprendió aún más fue que no estaba fingiendo. No lo hizo para impresionarla. En realidad, lo estaba intentando. Una conversación que significaba más que palabras. Cuando los niños finalmente salieron corriendo a jugar, los dos se sentaron juntos en un banco bajo la sombra de un árbol. Por primera vez, hablaron sin barreras entre ellos, sobre la infancia, sobre la pérdida, sobre lo que realmente importa en la vida. Nathan habló de su madre, una mujer que alguna vez había sido amable pero que se había endurecido por el mundo despiadado que la rodeaba. Caroline habló de su padre, un hombre que había sido fuerte pero que había sido aplastado por el peso de la injusticia. Por primera vez, se entendieron de verdad, no como un multimillonario y una criada, no como un hombre que lo tenía todo y una mujer que lo había perdido todo, sino como dos personas que estaban aprendiendo a sanar sus propias heridas. Nathan se volvió hacia Caroline y observó cómo la luz dorada de la tarde iluminaba su rostro y hacía brillar sus ojos azules. Y en ese momento, lo supo. Había encontrado algo que nunca había tenido antes, alguien que lo hizo querer ser un mejor hombre. Capítulo 9, Amor entre dos mundos. Caroline ya no comprendía a Nathan. Ya no era el hombre frío y arrogante que había conocido. Ya no intentaba coquetear con ella de esa manera autoritaria. Habían desaparecido las sonrisas burlonas, las miradas provocativas, las invitaciones que ella siempre rechazaba. En cambio, él había cambiado. Ella empezó a notar cosas extrañas. Las deudas que había luchado por pagar durante más de un año desaparecieron misteriosamente. La matrícula de su hermano menor, Ethan, de repente quedó totalmente cubierta. El médico de su padre redujo los costos del hospital, diciendo que una organización anónima había intervenido para ayudar. Ella lo sabía. No necesitaba preguntar. Ella ya sabía quién estaba detrás de esto. Pero lo que ella no entendía era por qué. Una noche de lluvia torrencial. Esa noche, la lluvia cayó a cántaros. Caroline estaba limpiando el comedor. El rítmico golpeteo de las gotas de lluvia contra las ventanas llenaba el espacio silencioso y el viento aullaba suavemente afuera. Acababa de terminar de limpiar la mesa larga y sus dedos apretaron el paño húmedo. Esta tarea se había convertido en algo natural para ella, un ciclo repetitivo que nunca cambiaba. Luego, pasos. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. Nathan. Se quedó allí en silencio. El cálido resplandor de las luces del techo dibujaba ángulos marcados en su rostro. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, como si hubiera mil cosas que quisiera decir pero no pudiera. Caroline frunció el ceño y agarró el paño con las manos. Señor todavía no he terminado mi trabajo. Su voz era fría, distante, pero a Nathan eso no le importaba. Lentamente, le tendió un sobre. Caroline lo miró brevemente, pero en lugar de tomarlo, se cruzó de brazos. Si se trata de otro cheque, le sugiero que se ahorre la molestia. Ella levantó la barbilla, sus ojos azules helados eran más fríos que la lluvia del exterior. Nathan no retiró la mano. No es dinero, dijo con voz profunda y firme. Caroline frunció el ceño y la sospecha brilló en su mirada. Después de un momento, extendió la mano, tomó el sobre y lo abrió. Dentro no había dinero.
Era una oferta de trabajo. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. El cuerpo de Caroline se tensó. Las palabras escritas en el papel eran claras: oferta de trabajo, Fondo de Desarrollo Comunitario de Guanala. Ella levantó la vista, con incredulidad en sus ojos. Nathan había abandonado el imperio de su padre. Había creado algo nuevo, una fundación dedicada a proyectos de caridad, apoyo a pequeñas empresas y educación para niños desfavorecidos, y ahora le ofrecía un lugar en ella. Estás intentando expiar tus pecados, ¿no? Su voz no era fuerte ni vacilante, pero la amargura que había en ella fue suficiente para cortar el aire entre ellos. Nathan le sostuvo la mirada durante un largo rato. El Nathan que ella alguna vez conoció habría sonreído con sorna y le habría lanzado un comentario burlón, pero el hombre que estaba frente a ella no hizo nada de eso. Él simplemente se quedó allí, con una mirada más tierna de la que ella jamás había visto. No puedo cambiar el pasado, dijo lentamente, con la voz baja y cargada de un peso tácito, pero sí puedo cambiar el futuro. Una elección que no fue fácil. Caroline sintió que algo se le apretaba en el pecho. Quería enfadarse, quería devolverle el sobre, quería gritarle que nada podía borrar lo que su padre le había hecho a su familia, pero no podía, porque ese no era un cheque destinado a comprar su silencio. Era una oportunidad de trabajar por lo que ganaba, de no ser compadecida, una oportunidad de liberarse de la vida de criada, de empezar de nuevo. Ella se mordió el labio y lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué yo?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Nathan respiró profundamente: porque te mereces algo mejor que esto. Caroline apretó la mandíbula y sintió una opresión en el pecho. Quería decir que no, pero en el fondo sabía que ya no se trataba solo de ella. Tenía un hermano menor en quien pensar, un futuro por el cual luchar, y lo más importante, este trabajo importaba. Podía marcar la diferencia. Podía ayudar a los demás, tal como siempre había deseado, y tal vez era hora de dejar de huir. Caroline respiró lenta y profundamente, agarrando la carta con fuerza y luego, con ojos que ya no eran fríos, asintió levemente. Lo pensaré. Nathan sonrió suavemente. Esto no era una victoria, pero era un comienzo. Caroline ya no estaba segura de nada. Se había convencido a sí misma de que siempre lo odiaría, pero ahora no estaba segura de poder hacerlo. Nathan nunca le había pedido perdón. Él nunca había suplicado redención. Simplemente se había quedado, en silencio, de forma constante, cambiando, no por sí mismo, sino por ella, y eso hizo que su corazón se tambaleara. Lo miró ahora, de pie bajo el tenue resplandor de las luces, con el cabello todavía húmedo por la lluvia. Sus ojos no reflejaban nada más que cruda sinceridad. Ella quería odiarlo, pero no podía, porque su corazón ya había comenzado a inclinarse hacia él. Capítulo 10. Reforma, la lucha de Nathan para hacer las cosas bien. Nathan nunca pensó que un día se enfrentaría al mismo sistema que lo había creado, pero ahora no tenía otra opción. No podía darle la espalda a la verdad. No podía ignorar la forma en que su padre había construido el imperio Guanala a partir de adquisiciones despiadadas, acuerdos poco éticos y juegos de poder que aplastaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Así era como su padre hacía negocios, pero él no lo haría así. Nathan se encontraba en la ventana más alta de la sede de Guanala Corporation, mirando hacia la ciudad que se extendía a sus pies. 3 años atrás, ese mismo lugar había destruido a la familia de Caroline. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que operaba la empresa, y ese cambio comenzaba ahora. A la mañana siguiente, Nathan convocó a la junta directiva de la empresa. La enorme sala de conferencias donde se habían cerrado tantos acuerdos despiadados ahora resonaba con su voz, firme e inquebrantable. A partir de hoy, Guanala Corporation tomará un nuevo rumbo. Silencio atónito, accionistas adinerados, ejecutivos poderosos. Ninguno de ellos esperaba esta decisión. Nathan cortó todos los acuerdos poco éticos. Implementó un sistema transparente para garantizar que todas las transacciones de Guanala se basaran en una competencia justa. Ordenó una revisión completa de las adquisiciones anteriores, buscando formas de compensar a las empresas que habían sido aplastadas bajo el régimen de su padre. Estableció un fondo para apoyar a las pequeñas empresas, asegurándose de que no fueran asfixiadas por gigantes financieros como lo había sido Guanala en su momento.
Los ejecutivos que habían construido sus carreras sobre tácticas empresariales despiadadas se resistieron. Los directores de alto rango sacudieron la cabeza, con incredulidad en sus ojos. «Nathan, ¿hablas en serio? Esto acabará con nuestra competitividad. Tu padre nunca permitiría algo así. El mundo de los negocios no tiene cabida para la amabilidad, pero a Nathan no le importaba porque había visto lo que pasa cuando la avaricia no se controla. Había visto lo que le pasó a la familia de Caroline y nunca permitiría que volviera a suceder. Reformar una corporación nunca iba a ser fácil. Nathan se enfrentó a una presión incesante de los accionistas. Los medios comenzaron a cuestionar sus decisiones. Los partidarios de su padre dentro de la empresa lucharon activamente contra él, pero Nathan no se echó atrás. Cada vez que el cansancio se apoderaba de él, cada vez que se preguntaba si valía la pena, pensaba en Caroline. Pensaba en el dolor que había en sus ojos azules el día que la confrontó en la biblioteca. Pensó en cómo ella lo había perdido todo por una despiadada decisión empresarial que tomó su padre. No estaba haciendo esto solo por ella, pero ella le había enseñado lo que era correcto y por eso, no podía parar. Al mes siguiente, sus reformas surtieron efecto. Las pequeñas empresas que habían sido aplastadas por Guanala Corporation recibieron el apoyo que necesitaban para resurgir. Transparencia, equidad y sostenibilidad. Esas fueron las nuevas bases de Guanala Corporation. Nathan estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intentara interponerse en su camino. No le importaba perder unos cuantos miles de millones de dólares, porque estaba construyendo algo que valía más que el dinero. Se estaba reconstruyendo a sí mismo. Por fin estaba haciendo lo correcto, y por primera vez en su vida, Nathan Guanala se sentía orgulloso del hombre en el que se estaba convirtiendo. Capítulo 11. El regreso del padre de Nathan. Todo iba bien, pero Caroline se sentía incómoda. Nathan había cambiado demasiado. Ya no era el multimillonario arrogante que controlaba todo con dinero. Había ayudado a su hermano menor. Había borrado las deudas de su familia. Estaba tratando de reparar el daño que había causado su padre, pero en el fondo, ella sabía que esto no podía terminar tan fácilmente, y tenía razón, porque un fantasma del pasado había regresado. Esa noche, mientras Caroline trabajaba en la biblioteca, las grandes puertas de la mansión se abrieron de par en par. Un grupo de hombres de traje entró en la mansión, cuya presencia irradiaba poder e intimidación. Al frente de ellos estaba Alexander Guanala, el hombre que ella nunca había conocido, pero al que había odiado toda su vida, el hombre que había destruido a su familia. Incluso a sus 60 años, su presencia era imponente, su aura fría y despiadada. El tipo de poder que exigía tanto respeto como miedo. En el momento en que entró, el aire en la mansión se congeló. Caroline apretó los puños y se obligó a mantener la calma. Nathan salió de su oficina y sus ojos se oscurecieron en cuanto vio a su padre. «Padre», su voz era gélida. Alexander entrecerró los ojos y luego desvió su mirada penetrante hacia Caroline. La estudió, como si estuviera evaluando una simple mercancía, y luego se burló, «Así que es verdad». Se volvió hacia Nathan y habló en voz baja, pero llena de desdén. «¿De verdad te inclinaste ante la hija de un fracasado?» La rabia ardía en las venas de Caroline, pero antes de que pudiera reaccionar, Nathan dio un paso adelante, colocándose entre ella y su padre. «No hables así de ella». Su voz era gélida. Alexander sonrió. ¿De verdad creías que no lo sabía? Su tono se endureció. ¿Creías que no me enteraría de que habías estado ayudando en secreto a su familia, cancelando sus deudas, pagando la matrícula, creando fondos financieros, reconstruyendo la empresa de su padre, reformando la corporación? Caroline abrió los ojos como platos. Ella no sabía que Nathan había hecho tanto. La voz de Alexander se endureció. «Construí este imperio con mis propias manos, ¿y ahora lo estás destruyendo? ¿Todo por una mujer?» La expresión de Nathan no vaciló. «No estoy destruyendo nada». Su voz era tranquila pero firme. «Estoy arreglando lo que hiciste mal». ¿Arreglarlo? Alexander rió con frialdad. «No hay lugar para la debilidad en este mundo». Si su familia hubiera sido lo suficientemente fuerte, no los habría aplastado. Caroline apretó el puño con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Quería gritarle, quería decirle que era un monstruo.
Pero antes de que pudiera abrir la boca, Nathan habló primero. No me importa lo que pienses. La habitación nunca había estado más fría. Alexander Guanala estaba sentado en su silla que parecía un trono, su mirada penetrante perforando el silencio, como un juez que dicta un veredicto de traición. Nathan se quedó frente a él, inflexible. La batalla entre dos generaciones había llegado a su clímax. Alexander tamborileó con los dedos sobre la madera pulida de su escritorio, de forma lenta, deliberada, amenazante. Has ido demasiado lejos, Nathan. Su voz era baja, llena de tranquila autoridad. He estado en silencio demasiado tiempo, observándote. Pero esto termina ahora. Nathan no se inmutó. Sabía que este momento llegaría. Alexander se reclinó y entrecerró los ojos. Deja lo que estás haciendo. Cierra ese ridículo fondo de caridad. Cortar los lazos con esa chica inmediatamente. Esa chica, la forma en que hablaba de Caroline como si no fuera nada, envió una rabia lenta y latente por las venas de Nathan. Apretó el puño. ¿Y si no lo hago? Su voz era firme, pero había un dejo de desafío. Alexander soltó una risa fría. Si no lo haces. Su tono se volvió más agudo. Entonces ya no eres el heredero de Guanala Corporation. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nathan respiró profundamente. No le sorprendió. Sabía que su padre usaría esto en su contra. Alexander Guanala creía que el dinero era el poder supremo. Pero esta vez, había calculado mal a su propio hijo. Nathan sostuvo la mirada de su padre, su voz serena, firme y sin miedo. Si crees que elegiría tu fortuna antes que a Caroline, estás equivocado. Por primera vez en toda su vida, Alexander parpadeó. Su expresión quedó momentáneamente atónita. ¿Qué acabas de decir? Su voz sonó peligrosamente baja. Nathan apretó la mandíbula y cada palabra cortó los últimos lazos que los unían. Me voy de Guanala Corporation. Me alejo de todo. Construiré desde cero. Un destello de sorpresa atravesó el rostro normalmente ilegible de Alexander. ¿Estás renunciando a miles de millones? ¿Por una mujer? Su voz se alzó con incredulidad. Nathan soltó una risita silenciosa, una pequeña sonrisa cómplice, tranquila, firme, desafiante. No necesito la fortuna de esta familia. Se giró y su mirada se encontró con la de Caroline. Solo la necesito. Ella se quedó congelada, como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Ella no lo podía creer. Alexander inhaló profundamente y sus ojos se oscurecieron. Te arrepentirás de esto, dijo con voz fría como una piedra. No se puede reconstruir de la nada. Nathan simplemente se encogió de hombros. Ya veremos. Se acercó a su padre y bajó el tono. Pero tengo una advertencia para ti. Alexander entrecerró los ojos. Nathan sonrió, pero no había diversión en su voz. Deja de hacer negocios sucios o lo perderás todo. Por un breve instante, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Alexander, pero no dijo nada. Simplemente se quedó sentado allí, observando cómo su hijo se daba la vuelta y se alejaba, sin mirar atrás ni una sola vez. Nathan salió del imperio de su padre, y por primera vez, sus pasos nunca habían sido tan fuertes. Acababa de renunciar a todo, pero sabía que era la decisión correcta, porque por primera vez en su vida no solo estaba siguiendo el poder, sino lo que realmente creía. Más que nada, Nathan ya no estaba solo. Caroline estaba allí, esperándolo. No dijo ni una palabra. Ella simplemente lo miró por un largo momento. Y luego, por primera vez, sonrió. No la sonrisa fría y distante que había usado una vez para mantenerlo alejado. Un auténtico software cálido. Nathan no necesitaba riquezas, porque tenía algo mucho más grande. Un amor que era real. Nathan Guanala, nacido en el lujo, un hombre que alguna vez fue demasiado arrogante como para preocuparse por alguien, acababa de renunciar a todo. Por ella. Caroline sintió que se le encogía el corazón. Esto no era lo que ella quería. Nunca había querido que él sacrificara todo por ella, pero ahora lo había hecho, sin dudarlo. Ella lo miró a los ojos. Honesta. Fuerte.
No se arrepiente en absoluto. A Nathan realmente no le importaba el dinero ni el poder. Solo le importaba ella. Y en ese momento, Caroline finalmente lo entendió. Se había enamorado de él. Capítulo 11. Un nuevo comienzo. Construir algo nuevo para quienes más lo necesitaban. Después de alejarse del imperio de su padre, a Nathan ya no le importaba ser multimillonario. Había visto demasiado de lo que la avaricia podía hacer. Ahora lo único que quería era construir algo que realmente marcara la diferencia. Utilizando su fortuna personal, Nathan fundó una empresa emergente dedicada a proyectos impulsados por la comunidad. Su empresa apoyaba a pequeñas empresas, invertía en educación para niños desfavorecidos y financiaba iniciativas de desarrollo sostenible. Todo era transparente, sin acuerdos secretos. Sin explotación. Nathan estaba decidido a hacer las cosas bien desde el principio. Y cuando le pidió a Caroline que se uniera a él, ella no dudó. No lo hizo por él, lo hizo porque creía en eso. Desde el principio, Caroline se convirtió en su asesora estratégica. Ayudó a Nathan a estructurar correctamente sus proyectos de caridad. Se aseguró de que los fondos se destinaran a donde debían destinarse. Supervisó los programas educativos para garantizar un impacto real. Y cada vez que Nathan la veía trabajar incansablemente y sus ojos se iluminaban cuando un proyecto salía bien, sabía que había tomado la decisión correcta. No solo por él, sino porque quería recorrer ese camino con ella. Un año después, su empresa había marcado una gran diferencia. Cientos de niños desfavorecidos contaban ahora con becas completas. Las familias que lo habían perdido todo por la avaricia corporativa tenían una segunda oportunidad. Las comunidades pobres contaban ahora con infraestructura, agua potable y energía renovable. A pesar de todo, Caroline se convirtió en la persona en la que Nathan más confiaba. Trabajaron codo a codo y construyeron algo juntos. Y con cada día que pasaba, su vínculo se hacía más profundo. Nathan ya no era un multimillonario que creía que podía poseerlo todo. Caroline ya no era una mujer definida por el odio. Eran dos personas que reescribían su historia. Una historia que no solo trataba sobre el amor, sino sobre la esperanza, el perdón y la reconstrucción de algo hermoso a partir de las ruinas del pasado. Capítulo 16. Exponiendo la verdad, la batalla final. Nathan pensó que había dejado atrás su pasado, pero la sombra de su padre no había desaparecido. Apenas un año después de que Nathan se alejara de Guanala Corporation y creara su propia empresa, estalló un escándalo impactante. Se inició una investigación a gran escala sobre las prácticas comerciales ilegales de Guanala Corporation. Blanqueo de dinero, fraude fiscal, manipulación del mercado, todo estaba quedando al descubierto. Nathan se quedó paralizado, mirando las noticias que aparecían en la pantalla. Y entonces, Alexander Guanala fue arrestado. Junto a él, varios miembros de alto rango de la junta directiva estaban siendo investigados y enfrentaban cargos. El imperio que una vez había dominado el mundo financiero ahora se estaba desmoronando ante los ojos del mundo entero. Nathan no podía quedarse de brazos cruzados y mirar. Se había ido, pero aún conservaba el nombre de Guanala. Y si la empresa se derrumbaba por completo, miles de empleados perderían su trabajo. Cientos de familias sufrirían. Él tenía que regresar. Durante años, Nathan había luchado contra su padre. Ahora, por primera vez, volvía a entrar en la sala de juntas de Guanala Corporation. Pero esta vez, ya no era el arrogante heredero de Alexander Guanala. Era un verdadero líder, un hombre decidido a reconstruir desde las cenizas, a desmantelar el imperio corrupto que su padre había creado y reemplazarlo por algo justo. Nathan disolvió la antigua dirección, eliminó a todos los implicados en transacciones ilegales y reestructuró la empresa, transformándola en una organización sostenible, transparente y justa. Y esta vez, no estaba solo. Caroline no era solo la mujer que amaba. Era la mujer que le había enseñado lo que era correcto. Y juntos no solo estaban reconstruyendo una empresa, sino un legado. Una tarde gris, Nathan y Caroline atravesaron las pesadas puertas de hierro de la prisión donde se encontraba detenido Alexander Guanala. Por primera vez en años, Nathan miró a su padre, no con miedo ni con ira, sino con algo más, comprensión, empatía. Alexander parecía mayor. El poderoso y despiadado hombre de negocios había desaparecido. Lo que quedó fue un hombre envejecido,
vaciado por el mismo mundo que una vez había controlado, un mundo sin reglas, un mundo que finalmente se había vuelto contra él. Cuando la mirada de Alexander se posó en Caroline, algo inesperado brilló en sus ojos. Arrepentimiento. Inhaló profundamente, como si le costara encontrar las palabras. Y luego, lentamente, habló: «Te debo una disculpa, Caroline». Caroline levantó la cabeza y sus ojos azules, más fríos que nunca, se mostraron más fríos que nunca. Por un momento, Nathan pensó que no lo aceptaría. Tenía todo el derecho a no hacerlo. Pero luego, tras un largo silencio, asintió levemente. No para perdonar, sino porque se negaba a dejar que el odio la controlara más. Habían soportado demasiado. Ahora era el momento de seguir adelante. Después de todo, después de que las tormentas hubieran pasado, después de que las batallas se hubieran librado y ganado, Nathan sabía que no podía esperar más. Una noche, en la azotea de su ático, con las luces de la ciudad brillando debajo de él, se arrodilló. Caroline abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. En otro tiempo habían sido enemigas. En otro tiempo habían pertenecido a dos mundos diferentes. Pero ahora, juntos habían superado todo. Nathan la miró con voz firme, llena de nada más que amor. Caroline, eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. No puedo cambiar el pasado, pero quiero pasar mi vida haciéndote feliz. Cásate conmigo. Caroline soltó una pequeña risa, pero las lágrimas ya habían empezado a rodar por sus mejillas. No necesitaba pensar. Sí, no se trataba de un gran evento extravagante. No era una boda destinada a la élite. Nathan y Caroline eligieron una ceremonia pequeña e íntima, rodeados únicamente por las personas que realmente importaban. Sin vestidos de diseñador ni joyas extravagantes. Sin embargo, cuando Nathan la miró, parada frente a él, ella era más hermosa que cualquier otra persona que hubiera visto jamás. Porque ella era la mujer que amaba con todo su ser. Y cuando le puso el anillo en el dedo, Nathan lo supo. Era el comienzo de un nuevo viaje. No hay un pasado oscuro, ni errores que los persigan. Solo un futuro, uno que construirán juntos, con amor, confianza y la inquebrantable convicción de que pueden cambiar el mundo. Gracias por seguir esta sincera historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que, a veces, comienza de la forma más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.